¿Qué tal, compañeros y compañeros? Bueno, como sabéis, ayer no fue posible llegar a un acuerdo con la Administración. Entendemos la frustración y queremos aclarar un poco cómo fue la negociación y también ofreceros un horizonte al profesorado. Bueno, lo primero de todo, queremos transmitiros que ayer hubo avances, pero fueron insuficientes. Y prestaríamos que se entendiera bien la parte salarial de la reivindicación. Está metiéndose mucha intoxicación en el debate público y no siempre de sectores que quieran defender la escuela pública. Entonces, lo que queremos contaros es que la reivindicación salarial lleva una más. Esto demuestra ser bien fácil. Podíamos haber pedido que todo el dinero que se puso encima de la mesa, una inversión, como sabéis, millonaria para mejores en la escuela pública, como pueden ser ratios, inversión en profesorado de PT y AL, ya sabéis, podemos haber pedido que todo ese dinero se pasara a la subida salarial y olvidarnos de los mejores en la escuela pública. Evidentemente no lo hicimos, ni lo vamos a hacer, porque lo que queremos son reformas estructurales que mejoren la calidad de la enseñanza. Eso es lo que nos estáis transmitiendo y eso es lo que nosotros queremos. Por acabar, llamamos a la gente a continuar movilizándonos. Sabéis que acabamos de convocar una concentración este domingo, día 8, en Plaza España, y que tenemos convocada huelga indefinida a partir del día 9. Así que ya sabéis, ni un paso atrás.